bien, pues ahora vamos a hablar del tema de sistemas de unidades y del análisis dimensional. Este tema va aunado al tema de la semana pasada de magnitudes fundamentales. Vamos a ver qué es un sistema de unidades. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, normalizado y uniforme que nos permite obtener conversiones de un sistema a otro. Es decir, el sistema de unidades nos va a permitir a nosotros poder conocer de qué magnitud estamos hablando, y esa unidad se obtuvo a partir de una revisión de la comunidad científica y fue otorgada a una de las 7 magnitudes fundamentales para poder ser representada mediante un fenómeno que sea constante en la naturaleza. Existen patrones en la naturaleza tales como la luz, la oscilación de la radiación de algunos átomos, y estos fenómenos se toman en cuenta, por ejemplo, para establecer las unidades de medida hoy en día. El sistema de unidades ha ido evolucionando a lo largo de la historia, pero aproximadamente desde que surgió en el siglo XVII, de ahí en adelante los científicos han buscar la manera de tener un conjunto de unidades que sea universal. Entonces, como puedes ver aquí en la diapositiva, el sistema está constituido por 7 unidades básicas, que es el metro, el kilogramo, el segundo, el kelvin, el amperio, el mol y la candela, que notamos la semana pasada en una tabla. Y estas pues corresponden a cada una de las magnitudes físicas fundamentales. Esto que dice de que fueron elegidas por convención se refiere a que hubo una reunión y se pusieron de acuerdo los científicos para definir cómo iba a ser cada una de estas unidades fundamentales. Este sistema de unidades surgió, como ya lo dije, fue a finales del siglo XVIII, y fue adoptado por México en el siglo XIX durante el gobierno de Porfirio Díaz, aproximadamente en el año de 1890. Es importante reconocer este sistema de unidades porque anteriormente pues cada país o cada región del mundo utilizaba una forma de medir la masa, de medir el peso, de medir el volumen, de medir el tiempo. No, el tiempo sí es muy parecido. Sin embargo, en las culturas antiguas pues sí hay algunos calendarios distintos. De hecho, por ejemplo, pues todavía tenemos culturas milenarias como la China que siguen manejando sus calendarios. O por ejemplo, el pueblo judío también tiene su propio calendario. Sin embargo, la mayoría de los países de la Tierra han adoptado este sistema de unidades internacional. Estos son los símbolos, estos que están aquí dentro del círculo de colores, son los símbolos de cada una de las magnitudes. El kilogramo le pertenece a la masa, el metro le pertenece a la longitud, el segundo al tiempo, el amper a la intensidad de corriente, el kelvin a la temperatura, mol a la cantidad de sustancia y la candela a la intensidad luminosa. Bien, entonces esto nos va a llevar a nuestra primera actividad de esta semana, que es la actividad 10. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a investigar en internet la definición actual de cada una de las magnitudes correspondientes a cada magnitud fundamental. Estas unidades, ¿cuáles son? Lo vuelvo a repetir: el kilogramo, el metro, el segundo, kelvin, candela, mol y amper. Entonces investiga por favor qué definición tiene actualmente cada uno de ellos. Eso qué quiere decir, es decir, cómo se establece, qué se define como metro, qué se define como segundo, a qué se le llama el kelvin, qué es la candela, qué es el mol, qué es un amper, a qué se le llama kilogramo, ¿ok? Y lo escribes en tu cuaderno, por favor. Bien, a continuación te muestro en la siguiente diapositiva una tabla de múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. ¿Qué es esto de múltiplos y submúltiplos? La unidad, por ejemplo, nosotros vamos a empezar aquí en el primer trimestre, vamos a empezar a trabajar con
en 3 unidades: la unidad de longitud, que es el metro, la unidad de masa, que es el kilogramo, y la unidad de tiempo, que es el segundo. Por ejemplo, si pensamos en el metro y nosotros logramos medir 10 metros, esos 10 metros también podemos llamarles decámetros. Si logramos recorrer una distancia de 100 metros, esos 100 metros se pueden llamar hectómetros. Si en cambio recorremos distancias que estén en el orden de los miles, mil metros, por ejemplo, sería kilómetro. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1.000.000 de metros, sería un megámetro. 1.000.000.000 de metros sería un gigámetro. 1.000.000.000 de metros sería un terámetro, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en este ciclo vamos a trabajar a lo mejor nomás hasta el tera, porque estos números más grandes, ya es un poco más raro aplicarlos. De igual manera, esto ya sería un número muy gigante, ¿no? Pero pues por ejemplo las distancias entre los planetas, entre la Tierra y el Sol, la Luna y la Tierra, pues podríamos llegar a este orden, ¿no? Incluso a lo mejor hasta al hexámetro, que sería el trillón de metros. Hay más grandes todavía, pero solamente vamos a trabajar estos que son los más comunes. Por ejemplo, si tú divides el metro en 10 partes iguales, pues tienes un decímetro. Si lo divides en 100 partes iguales, tienes un centímetro. Si lo divides en 1000 partes iguales, tienes un milímetro. Y así sucesivamente hasta llegar a esta unidad más pequeña, que es la trillonésima parte. Te comento de igual forma, hay otras 3 hacia abajo. Aquí tenemos un 1 dividido entre un trillón. El que sigue sería un 1 dividido en un cuatrillón. El que sigue sería un 1 dividido en un quintillón. Entonces, observa cómo las unidades aquí van creciendo de 10 en 10, y a partir del 1000 al mega, o sea, del kilo al mega, empiezan a avanzar de 1000 en 1000. O sea, este cabe 1000 veces, este de aquí cabe 1000 veces en este de aquí cabe 1000 veces en el de arriba, y así sucesivamente. Igual acá abajo, este de aquí cabe 1000 veces en este de aquí. Es decir, un picómetro cabe 1000 veces en un nanómetro. Un nanómetro cabe 1000 veces en un micrómetro. A su vez, un micrómetro cabe 1000 veces en un milímetro. Un milímetro cabe 10 veces en un centímetro. Un centímetro 10 veces en un decímetro. Y un decímetro cabe 10 veces en un metro. Entonces, esta tabla de prefijos, te pido que la copies por favor a tu cuaderno. Por ahí dice la actividad 11 que la investigues en internet y que la escribas en tu cuaderno. Pues aquí ya está en el video para que no tengas que estarla buscando allá. Si ya lo hiciste, pues, y la buscaste y la copias al cuaderno, pues muy bien. Entonces ahora vamos a ver qué es el análisis dimensional. El análisis dimensional es un proceso algebraico, es decir, es un conjunto de operaciones con el cual nosotros vamos a poder convertir entre sistemas de unidades, por ejemplo el sistema inglés al sistema internacional, y aplicar las equivalencias de los múltiplos y submúltiplos para poder resolver problemas. Por ejemplo, a lo mejor me dan una cantidad en gramos y yo quiero saber en toneladas, o me dan la cantidad en megagramos y yo quiero saber en miligramos, o también en kilómetros, pero quiero saber en centímetros. Y este proceso nos va a ayudar a convertir. También a lo mejor me dan un problema que esté en pulgadas, en yardas, en pies, y necesito convertir esas unidades a metros, porque la respuesta que me están pidiendo tal vez en un problema sea metros por segundo a la velocidad. O por ejemplo, me piden cuántos galones caben en una alberca de diferentes dimensiones, y las dimensiones de la alberca me las están dando en metros cúbicos. Entonces, ahí tenemos que hacer una conversión de sistemas de unidades. En esa conversión entra en funciones este método que se llama el análisis dimensional. ¿En qué consiste? El análisis dimensional consiste en tomar las equivalencias que hay entre diferentes sistemas de unidades, o entre los múltiplos y submúltiplos de una misma unidad, tomarlas como si fueran razones matemáticas, vamos, como si fuera una fracción con numerador y denominador, ¿sí? Y al multiplicarse por otra razón matemática o por otra fracción, vamos a aplicar las propiedades de anulación, de la multiplicación y de la división cuando tenemos números iguales,
en los numeradores y en los denominadores para poder hacer la conversión deseada y al mismo tiempo poder demostrar de dónde se obtuvo esa conversión, ¿ok? El proceso está muy sencillo. Lo más complicado es determinar cuáles son las equivalencias. Pero para eso vamos a tener siempre una tabla. En este momento voy a hacer unos ejemplos solamente de unidades del sistema internacional, hablando en la cuestión de los múltiplos y de los submúltiplos, ¿sí? Posteriormente hablaremos del sistema inglés y vamos a trabajar unidades del sistema inglés que son muy familiares para nosotros, como las unidades de longitud, las unidades de masa y las de volumen o las de espacio, porque las de tiempo prácticamente pues son las mismas. Y haremos algunos ejercicios posteriormente sobre este tema. Bien, pues vamos a los ejemplos. Muy bien, pues ahora vamos a hacer unos ejemplos de conversión de unidades entre múltiplos y submúltiplos de, por ejemplo, del metro o del kilogramo o del segundo. Por ejemplo, fíjate bien, el primer ejemplo sería el siguiente. Número 1. ¿Cuántos segundos tiene un día? Esa es la pregunta. ¿Cuántos segundos tiene un día? Pues muy bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es partir primero de la unidad que me están dando como dato, que es el día. Y yo voy a buscar la manera de llegar hasta estos segundos de acuerdo a algunas equivalencias que conozca, como por ejemplo, yo sé que una hora tiene 3600 segundos. Y también sé que un día es equivalente a 24 horas. Entonces de aquí, de estas dos equivalencias, yo puedo partir para llegar hasta este resultado. Porque fíjate, del día a horas y de horas a segundos. Entonces voy a comenzar con la palabra que me están dando como dato, que es un día, que es el que quiero convertir. Y entonces vamos a, fíjate, se escribe así, un día. Y lo voy a poner un 1 en la parte de abajo. Lo quiero convertir hasta segundos. Y lo que conozco que los puede transformar es esta equivalencia en horas, porque aquí aparecen horas y acá también. Entonces voy a multiplicar por una fracción que en la parte de abajo tenga esta unidad, que en este caso sería día, y en la parte de arriba tenga 24 horas. Con esta multiplicación de esta fracción yo voy a lograr pasar de días a horas. Ahora de aquí voy a multiplicar por otra fracción que contenga esta equivalencia. Yo quiero pasar de horas a segundos. Entonces, como aquí está la palabra horas, ahora la voy a escribir aquí abajo y aquí arriba segundos. Entonces, ¿cuántas horas son cuántos segundos? Pues una hora son 3600 segundos. Y ahí solamente me resta efectuar las operaciones correspondientes. Como son fracciones, las fracciones se multiplican de forma, decimos desde la primaria, de forma directa. Es decir, numeradores por numeradores, denominadores por denominadores. Ahora pon atención, fíjate bien. Este día con este día se va a eliminar. Estas horas con estas horas se van a anular, es mejor. Es mejor decir anular, se hace 1. Y solamente me van a quedar este 1, pues 1 entre 1 pues me da 1. O lo podemos multiplicar 1 por 1 por 1. Y en la parte de arriba me queda 1 por 24 por 3600. Hacemos esa multiplicación y el resultado que obtengamos es la respuesta que estamos buscando a esa conversión. Entonces, a ver, ve haciendo la multiplicación para ver qué te da.
1 por 24 por 3600. Nos da un resultado de 86.400 segundos. ¿Sí? Y así de sencillo es. Entonces analiza el ejemplo, pásalo a tu cuaderno y anota las dudas hoy nomás, las dudas que te puedan surgir del desarrollo de este ejercicio. Muy bien, pues vamos a un ejemplo 2. Vamos a un segundo ejemplo. Entonces, a ver, para que veas, esto fue con unidades de tiempo. Observa, fíjate bien. Ejemplo número 2. ¿Cuántos miligramos hay en un megagramo? Un megagramo se escribe mg mayúscula, aparece una n, y el miligramo es una mg minúscula. Lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver qué los liga, qué los hace, dónde podemos encontrar la conjetura, por decirlo así, o que los hace iguales. Entonces tenemos las siguientes equivalencias. Sabemos que un gramo es igual, realmente la unidad gramo solamente se escribe G, yo le pongo el GR por efectos de explicación para que no nos confundamos con la G de la aceleración de la gravedad. Entonces aquí tenemos que un gramo equivale a 1000 miligramos. Hoy nomás le puse mililitros, miligramos. Y sabemos que un megagramo es igual a 1.000.000 de gramos. 1.000.000 de gramos. Entonces con estas equivalencias vamos a poder resolver. Fíjate bien, vamos a pasar de megagramos a gramos y luego de gramos a miligramos. Y vamos a empezar entonces con la palabra que quiero convertir. Y voy a decir un megagramo por, y aquí abajo voy a poner 1 para completar la fracción, por un megagramo que vale 1000 gramos. 1.000.000 de gramos, perdón. 1.000.000 de gramos. Por, y ahora fíjate bien, vamos a pasar de gramos a miligramos. Un gramo que vale 1000 miligramos. Y resolvemos. Igual que en el ejercicio anterior, tenemos megagramos aquí se anulan, gramos y gramos se anulan y solamente me queda la palabra miligramos. Entonces aquí vamos a resolver 1 por 1.000.000 por 1000. 1 por 1.000.000, pues 1.000.000 por 1000, 1000 millones. Entonces nuestra respuesta va a ser 1000 millones de miligramos. Ahora, posteriormente vamos a ver que existe una forma más fácil de escribir esta notación. Este número tan grandote lo vamos a poder escribir como una potencia de 10. Eso lo vamos a ver en las semanas siguientes. Por lo pronto, con que puedas hacer esta conversión es suficiente. Este método lo usan los químicos, los físicos, para resolver problemas de conversiones de unidades. Y es un método, te vuelvo a repetir, con el cual al mismo tiempo que estás resolviendo, también estás demostrando de dónde están saliendo las unidades que estás manejando, ¿ok? Entonces aquí lo complicado pues es tener una tabla de equivalencias que te pueda ayudar a resolver. Por ejemplo, yo sé que una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros.
Bien, quiero saber cuántas pulgadas equivalen a 150 centímetros. ¿Cuántas pulgadas equivalen a 150 centímetros? Este símbolo es de pulgada. Y hacemos lo mismo, mira, aprovechamos desde aquí. ¿Qué quiero convertir? Quiero convertir centímetros a pulgadas. Entonces voy a decir 150 centímetros. Le ponemos un 1 aquí por 2.54 centímetros, que es una pulgada. Y nos quedó bien sencillo. Entonces ahora aquí observa que en los otros ejemplos teníamos siempre el 1 abajo, pero aquí cambió. Aquí ahora tenemos un número diferente de 1 en la parte de arriba y un número diferente de 1 en la parte de abajo. Estos dos se siguen anulando porque están arriba y abajo. Del otro lado nos va a quedar así, 150, porque 150 por 1, 150. La palabra pulgada o el prefijo de pulgada, 1 por 2.54, 2.54. Hacemos esa división y entonces obtendremos el resultado que estamos buscando, que en este caso es, a ver, velo haciendo tú, por favor, a ver en tu cuaderno, velo resolviendo o con tu calculadora. 150 entre 2.54 nos va a dar 59.05 pulgadas. Y ahí tenemos el resultado. Analízalo, obsérvalo y ve la diferencia con el otro ejemplo y ve que pues no es complicado, ¿verdad? Solamente hay que ver cómo utilizar la equivalencia. Tú puedes utilizar la equivalencia ya a tu favor, ya sea que la pongas en la parte de arriba o en la parte de abajo según lo que quieras convertir. Por ejemplo, si aquí convertimos de centímetros a pulgadas, pero puede ser posible que la pregunta sea que convertamos de pulgadas a centímetros, por ejemplo. Fíjate bien. O a otro cantidad, ¿no? Por ejemplo, lo mismo, yo sé que 2.54 centímetros es una pulgada y sé que 12 pulgadas es lo mismo que un pie. Bueno, entonces del sistema inglés, entonces si tengo 3000 pies, quiero saber a 3000 pies, voy a poner acá una palabra extra, convierte 3000 pies a metros. Es decir, queremos saber cuánto valen estos 3000 pies en metros. ¿Hay alguna otra unidad que sepamos aquí que nos pueda ayudar a convertir esto? Pues sí, sabemos que 100 centímetros es lo mismo que un metro. Entonces, ¿qué vamos a convertir? Pies los vamos a convertir a metros. Entonces vamos a partir desde los 3000 pies y vamos a decir lo siguiente: 3000 pies. Le ponemos un 1 abajo para completar la fracción y vamos a multiplicar por otra fracción especial. ¿Qué voy a pasar? Pues mira, aquí tengo que de pies a pulgadas, de pulgadas a centímetros, de centímetros a metros. Entonces así voy a irme en ese orden. De pies a pulgadas, entonces sé que un pie son 12 pulgadas. Y entonces ya hice este cambio. Ahora, ¿cómo convierto el sistema internacional? Pues porque una pulgada son 2.54 centímetros. Entonces, una pulgada son 2.54 centímetros. ¿Te fijas? A diferencia del ejemplo anterior, ahora me quedó el 2.54 arriba de la fracción. Porque en este momento lo estoy necesitando así. Porque de centímetros ahora voy a pasar a metros. 100 centímetros, que son un metro. Y entonces, primero hacemos el análisis dimensional. Esto es el análisis dimensional. Y ahora vamos a eliminar, o anular mejor dicho, las unidades que quedan arriba y abajo en cada fracción. Y observa cómo pies con pies se va, pulgadas con pulgadas se va, centímetros con centímetros se va, y solamente me queda metros allá. Entonces observa las operaciones que nos quedaron. Nos quedó 3000 por 12 por 2.54 por 1. Entonces, a ver, ayúdame a hacer la operación.
Entonces vamos a multiplicar 3000 por 12 por 2.54 y eso nos va a dar 91.440. Esa multiplicación nos dio como resultado en la parte de arriba, por 1, nos dio 91.440 metros, pero abajo tenemos un 100. Entonces ahora dividimos esto entre 100 y eso va a ser igual a 914.40 metros. Y hemos terminado hasta aquí, ¿sí? Bien. Bien, ¿qué te parece? ¿Sencillo, difícil, complicado? ¿O se te hace sencillito? Vamos a pasar pues a la actividad 12, que sería aplicar el análisis dimensional, ¿sí? Entonces, esta va a ser la actividad número 12. Actividad número 12. ¿Qué vas a hacer? Vas a realizar las siguientes conversiones aplicando el análisis dimensional. Muy bien, esa será nuestra actividad número 12. Vamos a poner los ejercicios. Ejercicio número A, vas a convertir 600 metros, los conviertes, vamos a poner una flechita por ahí, quiero que me digas cuántos gigámetros son, ¿sí? Esto es un gigámetro. Quiero que me digas cuántos nanómetros, nanómetros se escribe NEM, cuántos nanómetros equivalen, vamos a poner la flechita acá, al revés, cuántos nanómetros equivalen a 6 decámetros. Te voy a pedir que me ayudes a convertir también 13 hectómetros, los pases por favor a milímetros. Te pido también por favor que conviertas 600 terámetros, los conviertas a micrómetros. 600 terámetros a micrómetros. Y esos serán 4 ejercicios aquí de la longitud. El número 5, el ejercicio número 5 sería, que sería el inciso E. Vas a convertir 100 gramos, por favor, dime cuánto equivalen 100 gramos en gigagramos. F, ¿cuánto valen 6 nanogramos en decigramos? ¿A cuánto equivalen? ¿A cuánto equivalen 7 segundos? ¿A cuánto equivalen 7 segundos en horas? ¿Y a cuánto equivalen 8 minutos en segundos? ¿Sí? Y me faltarían otros dos. Vamos a poner a cuánto equivale. Vamos a ver si puedes resolver este. A cuánto equivalen 600 metros cuadrados en hectómetros cuadrados. En especial piénsale con este, ¿ok? Y el por último, creo que cabe acá arriba, la J, solamente vamos a poner 10. La J sería 0.1 metros. ¿A cuánto equivale en
decímetros, ¿ok? Con esos 10 ejercicios basta. Entonces hay que aplicar el análisis dimensional. Está muy fácil, solamente hay que multiplicar por una fracción. No vamos a hacer ejercicios tan largos ahorita. Y si tienes alguna duda, pues me escribes. Ahí tienes mis datos para las dudas. Te recuerdo, puedes hacerlo durante la clase para que cheques tu horario de clases. Y si no alcanzas, pues por la tarde, de 2:30 a 5 de la tarde, puedo contestarte las dudas, ¿ok? Excelente día, gracias. Bien chicos, pues entonces para la actividad de cierre de esta semana te voy a pedir que resuelvas el siguiente problema aplicando el análisis dimensional. La luz viaja a una velocidad constante de 300.000 kilómetros en el vacío. Un año luz es la distancia que recorre esta en un año, es decir, en 365 días. ¿Qué distancia recorre la luz en un año? Me vas a expresar el resultado en metros. Esa es la actividad de cierre. Ojalá que este tema que hemos visto esta semana se te haya hecho sencillo. Nos vemos la siguiente semana en presencial. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.